a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto más a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hermanos, nos encontramos celebrando el quinto domingo de Pascua. Como siempre estaremos ofreciendo en esta vivencia que tiene el planeta, la pandemia, los que han muerto, los que están enfermos, por una pronta solución y por nuestra patria Venezuela. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para comenzar estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo, Cristo, ten piedad. Tú que ascendiste a la derecha del Padre para enviarnos el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria a Dios. En el cielo gloria, en la tierra paz. En la tierra paz a los hombres. Ama al Señor. Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ay de nosotros. Gloria, 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 gloria a Dios. En el cielo gloria, en la tierra paz a los hombres, ama al Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. En el cielo gloria, en la tierra paz. En la tierra paz a los hombres, ama al Señor. Vamos a darle la gloria a Dios y alabanza al Rey. En el cielo gloria, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ama al Señor. Paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección
ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de los que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando en el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente los números de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propia de los justos alabarlos. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real,
nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús les replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el quinto domingo de Pascua, las últimas palabras del Evangelio nos iluminan y nos ayudan a meditar. Dice Jesús al final de este Evangelio proclamado: el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Interesante que este Evangelio nos está diciendo que haremos las mismas obras. No solamente haremos las mismas obras que hizo Jesús, sino que lo vamos a superar. Es lo que dice Jesús. Nada más y nada menos. Superar las obras de Jesús. No solamente igualarlas, sino superarlas. Hará aún obras mayores porque yo me voy al Padre. Y desde estas palabras podemos entender quizás lo que hoy, el quinto domingo de Pascua, en la lectura de Hechos, de la primera carta de Pedro y del Evangelio de Juan, nos está diciendo. El libro de los Hechos de los Apóstoles
nos narra la respuesta que tuvo la primera comunidad cristiana. Los cristianos venían del mundo judío y del mundo de mentalidad griega, los que llamamos del mundo pagano, los helenistas, mentalidad helénica, por el lenguaje griego. Por eso se dice así, que son de mentalidad helenista. Pero cada idioma también, de alguna manera, es una realidad cultural diferente. Lo cierto del caso es que hay una queja. Las viudas que pertenecen al mundo cristiano, pero de mentalidad griega, helenista, no están siendo bien entendidas en la comunidad cristiana. Y los apóstoles dicen, bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación de la palabra de Dios y al ministerio de la oración. Vamos a elegir, y aquí vino la respuesta a la primera crisis y el primer problema que tuvo la comunidad cristiana. 7 diáconos que atiendan a estas viudas. Les impusieron las manos y esta fue la primera diaconía. Y la palabra de Dios dice luego, se iba cundiendo, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, e incluso un grupo numeroso de sacerdotes del mundo judío habían aceptado la fe. Amigos míos, la iglesia tiene que dar una respuesta a las crisis, a los problemas que les toca enfrentar. Si tú eres iglesia y vives en una comunidad donde hay jóvenes que están tomando mal camino, debes dar una respuesta. Los cristianos de esa comunidad deben dar una respuesta a estos jóvenes que a lo mejor toman el camino de la droga. Si vives en una parroquia, en una comunidad llena de clínicas, de hospitales, entonces esa comunidad y esos cristianos tienen que dar una respuesta a los numerosos fieles que se encuentran en esas clínicas, que están enfermos, que no se pueden levantar. Hace falta gente que vaya a atenderlos. Si vives en una comunidad donde hay muchas personas que son pobres, es una comunidad de barrios, entonces hay que dar una respuesta a esas personas. Y así el Espíritu Santo va inspirando y hace falta que las personas se abran al Espíritu Santo. Es un reto que tiene la iglesia, el reto actualmente de brillar en medio de esta pandemia, de llevar la palabra de Dios, de ser instrumento de esperanza y en fin, a cada comunidad lo que le toca y a cada cristiano según el lugar donde vive y trabaja. La carta del apóstol San Pedro, primera carta de San Pedro. San Pedro dice que los cristianos son piedras vivas, como piedras de un templo que deben ser juntadas y se va edificando ese templo que es la iglesia a través de los sacrificios espirituales. Son piedras vivas, son nuevos, son renovados, traen la vida de Dios, pero son piedras al mismo tiempo, sirven para edificar. Un cristiano no destruye, un cristiano es una piedra y por lo tanto debe servir para construir, no para destruir, debe servir para edificar. ¿Por qué? Porque está en su mismo ser. Se habla de una herencia, son pueblo sacerdotal, son pueblo profeta, nación consagrada, pueblo de su propiedad, nación elegida. ¿Y esto por qué? Antiguamente la estirpe era algo que se heredaba, la sangre azul, eras príncipe porque lo heredabas, como en el mundo judío te tocaba ser sacerdote porque pertenecías a la casta sacerdotal, si no, no lo heredaba. Pero Cristo, nuestro hermano mayor, el primogénito, nos ha heredado el sacerdocio, la vida de profeta y su ministerio sacerdotal. Es herencia de todos los bautizados, todos los cristianos. Por lo tanto, es hora que se note que estamos edificando en el mundo a través de la palabra de Dios. Y luego, el Evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan pertenece a este momento que algunos teólogos han llamado el testamento de Jesús, porque Jesús se está despidiendo y Jesús está diciendo que no pierdan la calma, si creen en Dios, crean en Él. Él va a preparar muchas habitaciones y luego va a venir por los cristianos para llevarlos a ese lugar. Pero Tomás y Felipe van a intervenir. Tomás primero diciendo: no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Porque Jesús dice: ustedes saben cómo llegar allá. Y Jesús les responde nuevamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ustedes me conocen a mí, luego conocen al Padre. Lo han visto. Él es el camino. Tenemos que caminar, porque el camino es para caminar y se camina en la fe. Se camina cuando practicamos la palabra de Dios, cuando creemos en Cristo, cuando vivimos y hacemos las mismas obras que Él hace y aún lo superamos. Él es la verdad y esto significa, amigos, una experiencia. La verdad debe llevarnos a la felicidad, a la plenitud. Lo contrario de la mentira que nos aleja del camino de la salvación. Y Él es la vida, y la vida pues se vive, se disfruta, la vida es plena, la vida es para eso, para manifestar que no somos de la oscuridad. La vida es para respirar, para amar, para ser feliz. Interviene Felipe, pero entonces hablas del Padre, muéstranos al Padre. Es que Jesús vino a revelar a Dios, pero Él lo revela como Padre. Y aquí parece que suspirara Jesús como dos personas que viven bajo el mismo techo, duermen en el mismo lecho, son cónyuges y pasan años y parece que a veces no se terminan de conocer. Jesús parece que suspirara y le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Tanto tiempo escuchando la palabra de Dios, tanto tiempo con el Señor y todavía no sabemos que Él es Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo es el Padre? Veamos a Jesús, un niño humilde, pobre, que nace en Belén. Así es el Padre. Vemos a Jesús siendo instrumento para el leproso, para los abandonados, para los enfermos. Así es el Padre. Vemos a Jesús desnudo, que se deja matar en la cruz. Así es el Padre. Viendo a Jesús, vemos al Padre. Queridos hermanos, que este domingo nos encontremos con este Padre que nos quiere mostrar su amor, con este Padre que nos ilumina, con este Padre que quiere plenificar nuestras almas. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En este templo del Espíritu, edificado con piedras vivas que somos nosotros, dirigimos al Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia Universal, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez en la fe, roguemos al Señor. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa,
para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por lo que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos en Cristo el camino que conduce al Padre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En esta realidad de la pandemia que vive el mundo actual, seguimos pidiendo por los que han muerto, por los que están enfermos, por quienes están ayudando, los médicos, las enfermeras, a estas personas, por una pronta cura, una pronta solución, y por nuestra patria Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo mediador nuestro, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Mira, más allá del mar, te veo a ti, Señor, mi Salvador. Mira, más allá del vino, la sangre de Cristo, dada por amor. Y en él, pedazo de pan, su cuerpo descansará. Y en él, cáliz del amor, su sangre derramará. Mira al Hijo de Dios, que por amor murió y resucitó. Él espera por ti, recíbelo, es su Salvador. Y en él, pedazo de pan, su cuerpo descansará. Y en él, cáliz del amor, su sangre derramará. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus almas. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente que en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios el universo, llenos están los cielos y la tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, mas líbranos
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Yo soy vuestra salvación. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Dios que por la resurrección de su unigénito les ha redimido y adoptado como hijos, les llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo. Por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo
esperanza de